Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Entonces, el tema de Nicodemo es algo interesante. Yo le he puesto como título de la enseñanza el día de hoy como respuestas a preguntas sinceras. Es algo maravilloso. Miren, y yo recuerdo más o menos en el año 2005, al finales del 2005, tengo en mi memoria aún el día que me acerqué a una iglesia. Yo fui criado en la religión católica y mi entendimiento hacia Dios era ir a la misa en ese momento. Y recuerdo que yo era de los que nunca entraba, sino siempre me quedaba como afuera. Pero en ese tiempo había en mí una necesidad de tener una respuesta sincera de quién es Dios. Y recuerdo tanto que entré, me senté en uno de los últimos asientos. La verdad no comprendía lo que estaba diciendo en ese tiempo el párroco y estaba sentado ahí. Lo único que recuerdo es que quería saber quién era Dios. Y recuerdo que me puse a llorar porque quería saberlo. Y no encontraba la respuesta. Y muchas veces decimos, bueno, tal vez estabas teniendo alguna situación en tu vida difícil y la verdad es que no. En la universidad me iba muy bien, en el trabajo me iba muy bien, mi familia estaba toda sana, todo realmente estaba bien. Pero había algo que tal vez, que es lo más importante, no estaba bien en mi relación con Dios. Y recuerdo tanto que teniendo esa intriga en cierto tiempo, ya como en abril del 2006, un amigo mío se me acerca, yo estaba comiendo en un restaurante y me llama, me dice, Javier, quisiera inscribirte en este retiro. La verdad es que dije, ven, hizo la inscripción, me invitó al retiro y más o menos un 16 de abril del 2006 fui a este retiro, me predicaron el evangelio y conocí quién era Jesús. Había en mi interior el deseo de conocer, sincero, con todos mis errores. Y ahora vamos a estar estudiando la vida de un hombre Nicodemo, un hombre que ha estado acostumbrado a las cosas de Dios, pero en su contexto tal vez hasta llegando a la élite en su conocimiento. Pero en su corazón ardía algo, tenía sed de la verdad. Y aunque vamos a ver un poquito en su historia, él va de noche como quien no quiere que le vea, se encuentra con la verdad, se encuentra con Jesús. Y aunque no lo vamos a ver que directamente Nicodemo expresa una pregunta, Jesús le responde lo que cambió la vida de este hombre. Y tal vez hoy me encuentro delante de personas o personas que nos escuchan a través de algún medio que tienen una pregunta sincera delante de Dios. Y la pregunta puede ser, ¿quién eres? Me han enseñado con un trasfondo familiar, he aprendido esto de la abuela, de la madre, del padre, pero quiero saber de primera fuente, de primera mano, ¿quién eres? Así que yo quisiera animarle el día de hoy de que si esa pregunta está en su corazón, prestemos mucha atención a lo que Dios a través de la historia de Nicodemo nos quiere contar. Amén. Así que vamos todos juntos al libro de Juan en el capítulo número 3 y vamos a estar leyendo los primeros 21 versículos. Juan 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, entonces estudiemos poco a poco, vamos verso a verso, introduciéndonos en la historia de Nicodemo, entendiendo tal vez qué había en el corazón de Nicodemo y viendo un poco el personaje de Nicodemo. Y cuando hablamos de él, observamos justamente en el primer versículo que Nicodemo es un fariseo. De hecho, es un principal entre los judíos. Esta palabra que es un principal entre los judíos es alguien con autoridad. Debe ser un líder reconocido dentro de la sociedad de los judíos. Este es un líder justamente religioso y probablemente miembro del Sanedrín. El Sanedrín no es nada más que este supremo tribunal religioso, quienes delineaban las leyes religiosas acerca de Dios, quienes entendían tal vez la escritura y quienes la enseñaban. Nicodemo tiene que ser un hombre conocido por su, valga la redundancia, conocimiento acerca de Dios. Y de hecho, Jesús habla de él como un maestro conocido en el versículo, justamente en el verso 10 le dice, ¿eres tú un maestro en Israel y no sabes lo que te estoy diciendo? Entonces, Nicodemo no es cualquier personaje. De hecho, él es como una representación de la élite religiosa de su época. Pero hay algo interesante aquí. La Biblia nos deja ver justamente en el verso 2 que Jesús viene en un horario peculiar. Claro, nosotros tal vez estamos acostumbrados, por ejemplo, la próxima semana tenemos las predicaciones en la noche. Pero en la época de los judíos, la noche no era un tiempo para la enseñanza. Entonces, lo que nos quiere dejar ver Juan, porque este detalle no es que pasa por ahí, sino es que había en el corazón de Nicodemo y tal vez él tenía este temor de ser juzgado, de ser tachado como discípulo de Jesús. Él no quería que sepan que tiene esta interrogante, que quiere escuchar a Jesús hablar del reino de Dios. Pero aquí viene algo interesante que nos deja ver la Escritura. Miren, Dios no desecha esos comienzos oscuros
cuando son sinceros. ¿Qué quiero decir esto con comienzos oscuros? Miren, recuerdo en cierta ocasión, me hice un amigo chinito. Lo conocí en Quito por otros amigos del colegio. Yo estaba ya recién entrando justamente a conocer del Señor. Y cuando yo veía a un cristiano me le pegaba como chicle. Entonces, él hablaba así cantadito. Entonces, pero me empezaba a hablar de Jesús, que yo le digo, vente. Entonces nos empezamos a hacer buenos amigos. Cuando le pedí, le digo, cuéntame un poco de tu testimonio. Él me estaba diciendo que ha conocido de Jesús, pero que aún no podía decírselo a su padre. Para la cultura china de la que él procedía o procede, si su padre se llegaba a enterar que él estaba poniendo su confianza en Jesús, que se ha hecho cristiano, él me decía, mi padre literalmente me va a desheredar. Entonces, yo creo que la mayoría de personas, tal vez en nuestro contexto, a veces sufre eso. Muchos de nosotros hemos, como le comentaba, tal vez nacido en un contexto católico. Y también recuerdo cuando venía recién a la fe y el tío, la abuelita se empieza a enterar, es como que uno empieza a leer la Biblia como en secreto. Como para que nadie me vea, como para que no me tilden de algo. Pero aquí viene algo interesante. Jesús no desecha esos comienzos cuando realmente son sinceros. Y a través de la historia, uno empieza a ver esto cuando miras otras sociedades. En cierta ocasión me tocó ser testigo de ver el bautizo de un musulmán. Y cuando él entraba a las aguas, sacaba una hoja y empezaba a contar su testimonio, él justamente tocaba lo difícil que es compartir su fe en medio de su familia por la manera en que son tratados cuando su fe es puesta en Jesús. Pero aquí viene lo hermoso. Jesús no desecha estos comienzos, sino más bien sabe cómo guiarlos y seguir tratándolos. Queridos amigos, Jesús no rechaza a Nicodemo por buscarlo en la noche y por buscarlo en el anonimato. Jesús más bien enseñaría a Nicodemo lo que la religión a Nicodemo no pudo enseñarle. Jesús sabía que el corazón de Nicodemo era un corazón sincero en buscarlo. Y la Biblia nos da testimonio porque Nicodemo mismo les dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús, al mirar esto de aquí, viene lo interesante. Enseñaría 3 cosas importantes, que es lo que yo quisiera que juntos hoy podamos estudiar. Primero, que el nuevo nacimiento es necesario. Segundo, que el nuevo nacimiento es un milagro. Pero tercero, que el creer es decisivo. 3 cosas que tal vez Nicodemo no lo tenía en mente. De hecho, las respuestas que vienen de los labios de Jesús van a mover el mundo, el pensamiento de Nicodemo. 3 cosas que irían directamente al corazón de este hombre. Que el nuevo nacimiento es necesario, que el nuevo nacimiento es un milagro, pero queridos amigos, que el creer es decisivo. Así que veamos un poco este primer tema que lo abordaremos en los versículos del 3 al 7. Cuando hablamos de que nacer de nuevo es necesario, de hecho, si nosotros releemos el texto, nosotros vamos a ver que aproximadamente 7 veces Jesús está hablando del nuevo nacimiento como una necesidad. Y en el verso 3, miren lo que empieza en el relato de Jesús cuando le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente Jesús en el verso 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Inclusive llega a afirmarlo de tal forma que dice lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el verso 7 le dice así, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué esto que dice Jesús
mueve el mundo de Nicodemo. Y esto es interesante porque él es un fariseo, él es un maestro de la Escritura. De hecho, yo pienso que Nicodemo sí se piensa en el reino de Dios. Y su pregunta es, ¿por qué dice esto? De que el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Porque para él justamente la fe, el creer está basado, o el reino de Dios está basado justamente en obras. Ese es el pensamiento que va a tener él, justicia por medio de obras, el reino de Dios por medio de obras. Traducido el día de hoy, me porto bien, me voy al cielo. Es Navidad, salgo a repartir comida, salgo a repartir juguetes y me voy al cielo. No soy tan malo. Ese va a ser el pensamiento tal vez de Nicodemo, como es exactamente el del hombre hoy. Cuando muchas veces queremos hablarle a alguien acerca de Jesús, ¿qué es lo primero que salta de nuestros labios? Cuando viene tal vez un evangelista y le dice, necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, está bien eso de Jesús, pero mira, yo no soy tan malo. Y vienen tres cosas importantes. Yo no insulto, yo no bebo, y yo no, por acá lo dijeron, y yo no digo malas palabras. O sea, si esos fueran los 3 mandamientos de Dios, yo creo que muchos estarían en el cielo, pero levante la mano de los que están aquí y los que estén en casa, ¿quién nunca ha insultado? Todos hemos insultado. Luis dice que no ha insultado, no le creo. ¿Quién no ha dicho una mala palabra aquí? Todos lo hemos dicho. Queridos amigos, si nos vamos a ver a través de la ley de Dios, ninguno va a alcanzar el cielo. Entonces, justamente este pensamiento es el que va a haber en el corazón de Nicodemo de, a ver, el reino de Dios se alcanza por medio de obras. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 9, verso 32, dice así, 31 y 32, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces, claro, el mundo de Nicodemo va a estar sacudido porque Jesús le dice, si no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. O sea, lo que Nicodemo ha pensado como reino, eso no es. Y Jesús le está diciendo, no podrás ver el reino de Dios, no vas a entrar al reino de Dios si no has nacido de nuevo por medio del Espíritu. Wow. Ahora, esto para la mente de Nicodemo es súper importante porque el tema del nuevo nacimiento, él tenía una concepción. En esa época se practicaba el bautizo de los no judíos haciéndose judíos. A ellos se les llamaba los prosélitos. Entonces ellos tenían esta necesidad de entrar a un río, ponerse el agua aquí, proclamar pecado, hundirse, y eran considerados como nuevos judíos, y a eso ellos le llamaban el nuevo nacimiento. Entonces, en la mente de Nicodemo era, a ver, nuevo nacimiento significa arrepentimiento del que no ha creído en Dios. ¿Qué es lo que Jesús me está tratando de decir? Es un golpe de alguna forma a la conciencia de Nicodemo, tal vez a la perfección que él concebía para sí mismo. Jesús está moviendo el mundo y la mente de este hombre. Pero ¿saben qué? Nicodemo, por la gracia de Dios, cae en cuenta que no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Nicodemo hace 2 veces la misma pregunta. Yo no sé si a usted como papá le ha sucedido eso. Cuando su hijo o su hija no entiende algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces preguntan? Más de una. Por aquí escucho un Cuando no comprendemos algo, y qué hermosa la sinceridad de Nicodemo. Nicodemo dice 2 veces. En el verso 4 él llega a decir, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo ingresas al vientre de la madre para salir de nuevo? Y Jesús le dice, no, esto es algo del Espíritu. Él sigue sin comprender y en el verso 6 llega a decir,
¿Cómo puede hacerse esto? Queridos amigos, y es que aquí viene algo interesante. Miren, así como el nacimiento de un niño queda marcado en el corazón de una madre, así también el nuevo nacimiento que experimenta un hombre queda marcado en su corazón y en su conciencia. Simplemente no es algo que pasa desapercibido en la vida de aquel que nace de nuevo. No es que pasó. Hay una diferencia en el momento en que has nacido de nuevo. De hecho, busqué 2 testimonios. Uno de un hombre se llamó C.T. Studd. Era un hombre famoso por el deporte en su tiempo. Jugaba el cricket y llegó a ser muy conocido, muy famoso. El Neymar, el Cristiano Ronaldo de su época. Un hombre muy conocido. Y esto dijo este hombre acerca de su nuevo nacimiento. Sabía todo sobre Cristo con la cabeza, pero no lo conocía con el corazón. Fue como si despertara por primera vez. Lo dejé todo, inclusive el cricket, porque encontré una causa mayor: Cristo. El nuevo nacimiento no pasa desapercibido. Y uno tal vez un poquito más cercano a nuestra época, un pastor llamado Paul Washer. Él dijo lo siguiente acerca de su nuevo nacimiento también. Dijo: yo era un evangélico perdido. Había nacido en cuna cristiana. Pero me di cuenta de que estaba condenado y lloré ante Dios por mi pecado. No fue emoción, fue convicción. Y cuando me levanté del suelo, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Queridos amigos, eso es lo hermoso del Evangelio, porque el Evangelio no es una predicación para un cambio de religión. El Evangelio es lo que produce un nuevo nacimiento, una conversión, un cambio de vida que simplemente no pasa desapercibido. El hombre natural, desde el día en que nace, siempre va a querer ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Siempre lo va a hacer. Pero en el momento del nuevo nacimiento, tu espíritu literalmente, al ser nuevo, busca ahora sí, con todo el deseo, con todo el fervor, acercarte y conocer más de aquel que te ha permitido nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que pasa desapercibido, y Nicodemo tiene esto en mente. Él toda su vida ha estudiado las Escrituras, de hecho las ha enseñado, pero él mismo se encuentra con algo frente a él, que lo que Jesús está diciendo, él mismo no lo ha experimentado. De hecho es hermosa la forma en la que él le dice: pero ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Queridos amigos, lo del nuevo nacimiento no es una forma más de religión. Es literalmente algo que Dios hace en nosotros. Y este hombre tiene esta pregunta, y yo creo que muchos de los que estamos aquí nos podemos hacer: a ver, pero estás hablando del nuevo nacimiento, entonces, ¿cómo? Así como Nicodemo, yo tengo la misma respuesta, y Dios jamás deja sin respuesta a una pregunta sincera acerca del mismo. De hecho, cuando nosotros vemos esto, a mí me llamó la atención porque hay varias preguntas sinceras en la Biblia o argumentos sinceros en la Biblia que Dios siempre da respuesta. Y recordaba justamente en el llamado de Moisés, cuando Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y la respuesta del Señor fue: yo iré contigo. Habacuc mismo, él hace en su exposición, sus declaraciones son: no entiendo el camino del Señor. Veía toda la maldad alrededor de él y decía: Señor, ¿y cuándo tú vas a actuar? Pero viene algo interesante. Él esperó la respuesta de Dios y Dios le muestra la visión. ¿O qué hay más cercano? ¿Qué hay de la misma madre de Jesús? Cuando siendo virgen, no conociendo de varón, le dice que va a concebir del mismo Espíritu Santo. Y ella hace esta pregunta:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una pregunta sincera. Y el Señor la honra con una hermosa explicación. Y en este caso, Nicodemo no va a ser la excepción ante su pregunta. Y su pregunta es, ¿cómo un hombre puede entonces nacer de nuevo? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto. Hablamos primero que el nuevo nacimiento es necesario. Y el segundo punto es que el nuevo nacimiento, queridos amigos, es un milagro. Ahora, esto es importante y quisiera que lo veamos juntos en el capítulo 3 del verso 7 al 8. Mire lo que dice el Señor. Le dice así, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es increíble la palabra que se está utilizando aquí. Justamente nosotros lo vemos como viento y espíritu, pero en el original es la misma palabra. Literalmente es la misma palabra, es la palabra neuma. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Yo lo parafraseé de alguna forma y lo puse así. No puedes controlar ni entender el espíritu como si fuera una ley, pues es libre, libre como el viento. Y esto va a desafiar a la mente de Nicodemo porque en su percepción, él puede controlar la entrada al reino en base a las obras de la ley. Y Jesús le está diciendo, no es así. No es así. Queridos amigos, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, esto no procede del hombre. No hay algo que usted pueda hacer. No hay ayuno extenso que usted quiera hacer. No hay oración larga que usted quiera hacer. A mí me da un poquito de gracia cuando se ven estos chistes de que, si el cristiano quiere conseguir algo, entonces póngase unas tapillas en la rodilla y póngase a orar y va a ver que esto pasa. No funciona de esta manera. No es por el esfuerzo del ser humano. Y esto de alguna u otra forma trae paz al corazón del creyente cuando estás orando por alguien. Yo creo que los padres desean que sus hijos sean creyentes. Yo creo que hay esposas o esposos que desean que sus cónyuges sean creyentes. Yo creo que todo aquel que ha nacido de nuevo va a tener ese deseo, ese anhelo de que aquel que tú amas y aún el que tal vez te ha hecho daño, venga a la fe en Cristo. Creo yo que el deseo de todo predicador, uno que se pare aquí, así tal vez como yo lo hago, es de que uno predica y la gente se convierta. Y cuán frustrante es cuando eso no pasa. Pero esta palabra da descanso. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí sí vas a ver que dos seres humanos se ponen de acuerdo en tener tal vez a un hijo y pueden nacer. Pero no así en el nacimiento en el espíritu. Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto es lo que Nicodemo está recibiendo, pero la escritura nos lo deja ver. De hecho, todo lo que tenga que ver con nuevo nacimiento, salvación, el Señor a través de la historia nos lo ha ido mostrando. Estudiamos hace poco en Jonás y Jonás 2:9 de hecho resalta de que de Jehová viene la salvación. De Juan, en su capítulo anterior, en el capítulo número 1, nos dijo que aquellos que han nacido de nuevo son engendrados por voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos el famoso versículo de Efesios 2, y venga un ratito conmigo al libro de Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo del 8 al 9, la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Porque por gracia sois salvos, han nacido de nuevo, han entrado al reino de Dios. Es lo que quiere decir, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Queridos amigos, el nuevo nacimiento, y esta tiene que venir a la comprensión de la mente de Nicodemo, no es por su esfuerzo, no es por lo que él quiera hacer, esto proviene de Dios. De hecho,
Si usted hoy se encuentra en este lugar o escucha este mensaje en cualquier plataforma, a mí me gustaría pensar, o mejor dicho, tengo la certeza de que ni siquiera es por quien le invite, ni siquiera es porque, escucha este sermón. No, es porque por voluntad de Dios esta palabra debe ser escuchada hoy por usted. ¿Por qué tengo tal convencimiento? Por lo que dice justamente el libro de Filipenses. En Filipenses, venga conmigo por favor a Filipenses. ¿Llegó a Filipenses? Yo no, así que espéreme un ratito. En Filipenses capítulo número 1, en el verso número 6, la escritura dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso saber esto, porque aunque nosotros tal vez en nuestra mente está, quiero ir a la iglesia o quiero buscar más de Dios. Si algún destello, si alguna pequeña chispa empieza a haber en vuestros corazones por querer buscar de Dios, no procede de la voluntad humana, sino que del mismo amor de Dios empieza a abrir vuestros entendimientos, vuestros corazones. Es como que despierta una sed de quién es este Salvador. Y es clara la escritura. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros. A veces nosotros podemos jactarnos de decir, y yo he llevado a tal persona a Cristo. Y es verdad, o sea, las personas podemos tal vez llevar el mensaje de salvación, proclamarlo y predicarlo. Pero aún para que eso se dé, el Señor ha empezado una buena obra en aquel que nacería de nuevo. Y qué hermoso el poder observar todo esto justamente en esta conversación sincera entre Nicodemo y el Señor. Pero Jesús no dejaría solamente con esa información en el corazón de Nicodemo, porque Él está diciéndole, es necesario nacer de nuevo. Esto no va a pasar desapercibido. Lo vas a comprender, lo vas a vivir, lo vas a sentir. Esto es necesario para ver el reino de Dios, comprender el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y habla directamente al corazón de Nicodemo y le dice, nacer de nuevo es un milagro. Procede de la bondad, de la misericordia, del inmenso amor de Dios. Pero aquí viene un punto importante que Jesús le va a decir a Nicodemo. Creer es decisivo. Cuando nosotros hablamos justamente del tema de la salvación y de la vida eterna, a mí me gusta ver esto como una hoja que tiene dos lados. Deben ser leídos por lado y lado. Porque muchas veces decimos, ¿y entonces dónde está la voluntad del hombre cuando hablamos de salvación? Cuando hay un cambio por medio de la salvación que Dios las da. Queridos amigos, y ahí es cuando tal vez viene algo chocante a nuestra vida. Yo lo quisiera ver de esta manera. Imagínense un mendigo en la calle. Un hombre que no tiene dónde vivir, no tiene con qué comer, no tiene nada para el sustento, no tiene nada que otorgar a nadie. Y en medio de la vida del mendigo se acerca aquel que tiene todo, un rico. El rico ve, tiene misericordia y de su riqueza le da. ¿Cuál es el mérito que tiene el mendigo al estirar solamente el brazo para recibir de la riqueza? Ninguno. O imaginémoslo de esta forma. ¿Qué mérito tiene un niño cuando nace por llorar? Ninguno. Simplemente su respuesta a la vida. Cuando el niño sale del vientre de la madre, llora. Y qué bonito recuerdo, ¿verdad? Bueno, los que han tenido ahí. Qué bonito recuerdo. Pero no hay un mérito en que el niño llore por nacer.
Es simplemente la respuesta que el niño da por encontrarse con la vida. ¿Qué mérito tiene aquel hombre o aquella mujer que simplemente ha respondido a la verdad de Dios? Que ha experimentado el nuevo nacimiento por conocer quién es Jesús. Porque su corazón ha sido abierto a esta verdad y ha respondido en fe. Esa es la respuesta natural del hombre perdido ante la salvación del Dios de misericordia. Ahora, Jesús le va a hablar tanto de creer. De hecho, vino a la pregunta, ¿por qué debe ser creído lo que Jesús está diciendo? Y aquí viene algo interesante. Debe ser creído por quien lo dice. No lo está diciendo cualquier persona. Jesús le está diciendo a un hombre que conoce la Escritura, Nicodemo le está diciendo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él se está atribuyendo un título que a Nicodemo no le iba a pasar desapercibido del Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Venga conmigo a Daniel, Antiguo Testamento, un ratito, y vamos a ver el capítulo 7 de manera breve. Daniel proclama algo hermoso que en el corazón de los judíos era su esperanza y era lo que ellos tenían en su corazón que viniera hacia Israel. Hay un personaje que Daniel en el capítulo 7, versículo 13 y 14 lo va a expresar de esta forma. Miren lo que dice la Escritura. Daniel 7, versos 13 y 14. Dice la Biblia: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús le está diciendo quién es Él y está usando el título del Hijo del Hombre, Nicodemo lo hubiese entendido a la primera. El relato de Daniel 7 es lo primero que va a venir a la cabeza de Nicodemo. Jesús le está diciendo, yo soy aquel que la Escritura dice que le ha sido dado todo dominio, toda gloria y que todos le servirán. A los que los judíos le llamaban el Mesías o el Rey esperado. Entonces, ante la mente de Nicodemo sabe quién tiene delante de él, pero hay algo que confronta el corazón de Nicodemo. Y regresemos un ratito, por favor, a Juan capítulo número 3. Y venga conmigo desde el verso número 13. Juan 3:13. Esto es lo que tal vez va a empezar a confrontar por el pensamiento de Nicodemo, y dice así la Biblia. Nadie subió al cielo, verso 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este pensamiento entre el Mesías y la imagen de Moisés levantando la serpiente, para primera vista de Nicodemo, tuvo que haberle confrontado. El libro de Números, en el capítulo 21, cuenta esta historia. Israel peca en contra de Dios. Y Dios le dice algo a Moisés. Le dice, hazte una serpiente. Ponla en un asta, en un parante. Levántala. Porque ¿qué estaba pasando? El juicio de Dios sobre Israel era de que había soltado serpientes por todo el campamento. Serpiente que mordía, judío que moría. Entonces empezó a haber tal mortandad
Pero Dios le da la respuesta en este caso a Moisés y le dice, hazte esa serpiente de bronce, levántala en un asta. ¿Usted ha visto la imagen que usan los doctores? Que es un palito con una serpiente, porque habla de sanidad. Dice, todo aquel que mirare a la serpiente va a sanar. Eso más o menos es la imagen. Entonces, cuando Jesús le empieza a decir, aquel que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre, él tiene aquí es el Mesías. Pero este, así como la serpiente, debe de ser levantado. Esta imagen es una imagen de juicio sobre uno para sanidad sobre otros. Porque ellos tenían que ver la imagen de la serpiente para recibir sanidad. Este concepto tuvo que haber golpeado de alguna forma el pensamiento religioso, toda su estructura, todo lo que él había creído, pensado cierto, movido todo en su corazón. ¿Por qué? Porque para sí mismo él no tenía en mente a un Mesías como el que está proclamando Jesús. Él tenía en mente tal vez a un político. ¿Han escuchado ese programa en el Canal 2 que es políticamente correcto? Donde supuestamente los políticos dicen todo lo correcto, ¿verdad? Entonces, y voy a hacer esto, y voy a hacerlo acá, y vamos a salvar al mundo. Bueno, lo que es políticamente correcto. Tal vez el concepto de Nicodemo era eso. Un político, valga la redundancia, políticamente correcto. Tenía en mente tal vez a uno que venga con caballo grande, con espada grande y mate a todos los enemigos y haga una potencia de Israel. Eso es lo que tenía en mente esto. Entonces para él es difícil este concepto de que su Mesías debe ser levantado para que todo aquel que cree no se pierda. Porque ahí hay algo interesante. También tenían el pensamiento de que solo los judíos iban a ser alcanzados con salvación. Solamente ellos, solamente su grupito. Pero ahí viene el famoso versículo que justamente nuestros hermanos decían, ¿quién se lo sabe? Y es el versículo 16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al guayaquileño. Porque de tal manera amó Dios al barcelonista. Porque de tal manera amó Dios a los de la lista 5. Porque de tal manera amó Dios a los de la lista 7. Y digo esto por el contexto en el que nos encontramos. Delante de Dios todo hombre es pecador. Sin importar el color de la camisa, el color de la piel, su pensamiento ideológico, si es heterosexual como homosexual. Todo hombre está en condenación. No hay ser humano en la faz de la tierra que no merezca el castigo eterno de Dios. En el caso de Nicodemo, su círculo eran los judíos. La salvación es solo para los judíos. Pero Jesús está extendiendo su amor, su salvación, el nuevo nacimiento. Y lo está expresando justamente, y Nicodemo lo va a comprender, porque él mismo sería levantado. Y ahí viene la imagen de la cruz, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, pueda nacer de nuevo, pueda vivir una vida aquí diferente y eternamente en gloria, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús le está diciendo que nacer de nuevo es necesario, pero que nacer de nuevo, queridos amigos, es un milagro, pero que es decisivo el creer. De hecho, Jesús usa 4 versículos para decir 7 veces referencias acerca de creer. Verso 12 dice así: si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta palabra creer, queridos amigos, no solo es como aceptar que algo es verdadero. La palabra usada aquí es la palabra pisteo, en el griego para creer. Y esto implica confiar plenamente, implica depositar tu fe por completo, tu esperanza en alguien. Significa adherirse o entregarse con fidelidad. Pero sobre todo, esto implica una entrega, una lealtad que roza ya lo escandaloso. Más que existir, que saber que existe o más que admirarlo, es apostar absolutamente todo en quién es Cristo, en la identidad de Cristo y en la obra de Cristo. No solamente es yo creo. Ayer vi una imagen interesante que sería el adherirse, el pegarse hasta lo último. Francisco Robles me mostró ayer un pequeño video de su hijo metiendo un gol. Cuando él mete el gol y sale otra vez Gabriel, viene un compañerito, se le lanza 2 pulgas, se le lanza y lo agarra, pero como garrapata de esas buenas. Fue tanto el agarre que se fueron los dos al piso y el amiguito le seguía cogiendo y no lo soltaba. No sé si Francisco tuvo que ir y separarlos, pero esa imagen de aferrarte, de no soltarte, de que por completo está depositado, confiado, esperanzado en quién es Cristo, es el llamado que Jesús le está haciendo a Nicodemo. Le está mostrando que no puede entrar al reino. Le está mostrando que ni siquiera ha visto al reino. Pero tendría que reconocer que el nuevo nacimiento no procedía de su justicia ni de sus obras, sino de Dios. Pero al encontrarse con esta verdad, sí hay un paso de fe. Sí hay el paso del creer. Por eso justamente el Señor le recalca que todo aquel que cree en Él no se perderá. Y ante todo esto a mí me causa un poco de, no de gracia, sino me sorprende la forma tan sutil y tan hermosa de escribir. Juan resalta al principio que Nicodemo va a buscarlo a la noche, en lo oscuro, cuando no era tal vez el tiempo. No quería que lo vean. Pero el Señor Jesús le va a dar una sutil enseñanza a Nicodemo. Y mire cómo cierran los últimos versículos, verso 19, y dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús le está haciendo un llamado directo al corazón de Nicodemo. Él está mostrando que todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. ¿Qué forma? Cuán dulce el amor del Señor. Lo idóneo hubiera sido que le vaya a buscar en la mañana o que lo busque cuando estaba enseñando en el templo o en cualquier lugar. Pero por el qué dirán, por el juicio social. Él lo busca en la noche. Y Él le dice, todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, pero el que practica la verdad
viene a la luz. ¿Y saben qué? No solamente Nicodemo debe ser confrontado con algo aquí. No hay ser humano que practique lo bueno. Dígame, de los que vinieron hoy en la mañana, ¿quién tal vez no tuvo un mal pensamiento? Un momento incómodo. Un tweet, un mensaje, que no votes por este es esto. En esta semana, queridos amigos, el ser humano por su naturaleza jamás practica lo bueno. Siempre practica lo malo. Y aquí el punto principal es que Nicodemo está en la colada. Nicodemo está envuelto en esto cuando Jesús está diciendo esto, que todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Él también está ahí. Jesús ha desnudado el corazón por completo de Nicodemo. Le ha mostrado lo que él no ha sabido, lo que la religión no le daba a comprender. Él ahora sí está entendiendo que el nuevo nacimiento es necesario. Ya no sus conceptos religiosos, sus obras, no. Él comprende que el nuevo nacimiento es un milagro. Ahora él, al creer por primera vez, podría acercarse a la verdad. Por primera vez, podría practicar lo bueno. A mí me encantan las historias cuando nos cuentan el final. No me gustan aquellas películas cuando uno mira y dice, ¿y qué pasará? En su gracia, Dios sí nos dice lo que pasó con este hombre Nicodemo. ¿Habrá creído en Jesús? ¿Habrá hecho su fe pública? ¿Habrá tenido en él este concepto de qué dirán o dijo, yo creo en Cristo? Miren, dejemos a Nicodemo a un lado, concentrémonos en nosotros. ¿Qué concepto tiene usted en su corazón o en su mente acerca de Dios? ¿Cómo piensa usted que va a ser el día de su muerte y a dónde va a pasar su eternidad? ¿Se ha puesto a pensar que tal vez dar una dádiva en Navidad a un niño pobre no le va a alcanzar ni a usted ni a mí? Que si aún no entendemos lo que es el reino de Dios es porque hay algo que aún no ha pasado en nosotros. El nuevo nacimiento. ¿Podría poner usted en su agenda, en este día y a esta hora, mi corazón fue abierto a la verdad de Dios y mi vida fue transformada? Querido amigo, querida amiga, si eso no ha pasado, medite en su corazón si el nuevo nacimiento es una realidad en su vida. Y dejo este peso sobre vuestros pensamientos, no con la intención de frustrarle. Porque no por venir la semana que viene en Semana Santa, que de hecho le invitamos y venga, pero no por el hecho de venir es que usted va a entrar al cielo. Pero es cuando se humilla el corazón del hombre, cuando entiende que el nuevo nacimiento procede de Dios, es que se ve entonces una chispa de esperanza de que Dios está abriendo la comprensión de que el nuevo nacimiento, queridos amigos, es un milagro. Pero ahí viene la firmeza. Jesús le dijo algo fuerte a Nicodemo, que de la misma forma en que la serpiente tendría que ser levantada, y en ese tiempo todo judío que miraba a la serpiente sanaba de la enfermedad o de la muerte, de la misma forma Dios Padre envía a su único Hijo a morir en una cruz, siendo Él levantado y muerto por causa de nuestros pecados, pero no dejado en la muerte, sino que al tercer día resucita para darnos y poder comprender que aquel sacrificio ha sido aceptado por Dios. Que de la misma forma en que Jesucristo ha vencido a la muerte, Él tiene ahora toda autoridad y toda potestad para llevarnos de muerte a vida. Pero la pregunta es si crees.
porque si crees, tendrás vida eterna. Amén. Oremos, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.